Lo leo, mis hermanos, para todos. Job 42, del 10 al 17. Dice así la palabra del Señor. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Entonces, todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él y comieron con él en su casa, se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda, 11.4 gramos de plata, y cada uno un anillo de oro. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo además 7 hijos y 3 hijas. Llamó a la primera Gemina, a la segunda Cesia y a la tercera Keren Apuk. En toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Su padre les dio también herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones, y murió Job, anciano y lleno de días. Desde muy pequeños tenemos un anhelo por los finales felices, ¿no es así, mis hermanos? Las historias más famosas en el mundo provienen de diferentes culturas, provienen de diferentes contextos y siempre tienen finales felices. Los amantes de Disney aquí pueden dar testimonio de eso, ¿cierto? Cada historia que se cuenta en las películas o en las series, historias que vienen de narraciones desde la antigüedad, termina con la frase: y vivieron felices para siempre. Y vivieron felices para siempre. ¿Cuál es tu historia favorita del cine contemporáneo, quizás? O si estudiaste literatura antigua, ¿cuál es de las epopeyas más famosas de la antigüedad te cautivan? Si eres de novelas como las de Jane Austen, ¿cuáles te gustan? Todas las más famosas terminan con eso: y vivieron felices por siempre. ¿Te has puesto a pensar por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué nos sentimos tan atraídos a este desenlace de felicidad permanente y justicia? ¿Por qué nos gusta cuando los malos pierden, cuando los buenos ganan y cuando la chica se queda con el príncipe y el príncipe con su chica? Cuando la bruja mala es derrotada y el rey que creció en un bosque después es reconocido como rey y es coronado como rey. ¿Por qué nos sentimos atraídos a estos desenlaces? Si en el mundo nuestra experiencia es todo lo contrario, ¿cierto? ¿Cómo termina la vida en este mundo? Por más feliz y dichosa que haya sido, termina en muerte, enfermedad y dolor. ¿Por qué seguimos contando historias y le seguimos contando historias a nuestros hijos de finales felices? ¿Por qué nos encantan los finales felices si nuestra vida siempre termina diciendo adiós? Bueno, un hombre en el siglo pasado, J.R.R. Tolkien, escribió historias de ficción. Algunos de ustedes han visto las películas o leído los libros. Los más famosos son El Hobbit y El Señor de los Anillos, ¿cierto?
Pero él no solo escribió ficción, sino que también reflexionó mucho sobre la ficción. Tolkien dio una conferencia en el año 1939 y luego esa conferencia se convirtió en un ensayo que fue publicado en 1947 y el ensayo se titula, y su conferencia también, sobre los cuentos de hadas. Y ahí lo que hace Tolkien es reflexionar sobre los cuentos de hadas. Para Tolkien, los cuentos de hadas describen mundos encantados donde existen maravillas, criaturas sobrenaturales y leyes diferentes a las del mundo real. Pero aunque el mundo no es real, dice Tolkien, en los cuentos de hadas, ese mundo imposible resulta coherente para el lector y cautivante. La historia, dice Tolkien, en este mundo imposible comienza, se complica, parece que todo está perdido, pero sucede un giro inesperado, repentino y sorprendente. Toda esperanza parece que ya se perdió, pero viene el giro inesperado hacia una alegría inmensa. Piensa, todas las historias que conocemos son así, ¿cierto? Incluso las historias de nuestros héroes nacionales. Todo parece condenado, pero ocurre lo imposible. El gran problema se soluciona y en lugar de fracaso hay victoria. Tolkien dice que este patrón aparece una y otra vez en historias ficticias de diferentes contextos y culturas porque, escucha esto, reflejan la estructura de la realidad. Él dice que nosotros no inventamos esas historias, sino que más bien las reconocemos. Qué genial, ¿cierto? No las inventamos, sino las reconocemos más bien. ¿Por qué? Dice Tolkien que el universo tiene esa estructura, esa forma. Dios creó su mundo para que haya un final feliz. Dios creó todo su mundo para que haya un final feliz. Y Tolkien inventó una palabra para describir este final feliz, este giro inesperado que soluciona todo. La palabra es eucatástrofe. Eu quiere decir bueno. Es una buena catástrofe. Es un buen giro a la trama. Y todas las buenas historias tienen esa eucatástrofe, ese giro, ese cambio total para bien, ese giro decisivo, definitivo, pero no para la derrota total, sino para la victoria total. Y Tolkien dijo que la resurrección de Cristo es ese giro inesperado más sorprendente de toda la historia. Parecía que todo estaba perdido, que el pecado ganaría, que la muerte era invencible, pero sucedió lo humanamente imposible. Cristo Jesús se levantó de los muertos al tercer día, resucitó de la tumba. Ahora, Tolkien nos ayuda a entender por qué nos atrae tanto esa frasecita, y vivieron felices para siempre. ¿Por qué esa frase nos atrae tanto? ¿Por qué nos gustan tanto las películas, las historias de ficción? Estás ahí viendo una película y estás todo estresado y ansioso y te dice tu esposa, hey, es ficción. Sí, pero es ficción, pero quiero que triunfe el bien, ¿cierto? Y nos metemos a la trama y nos cautiva esa historia. ¿Por qué nos cautiva? ¿Por qué nos atrae? Porque el corazón humano está hecho para reconocer una historia que termina no en una derrota definitiva, sino en una victoria total, completa y eterna. Fuimos creados con esa estructura y dentro de esa estructura por Dios. Fuimos creados, escucha esto,
para una alegría que nunca termina, para un gozo infinito. Podríamos decir entonces que todos los y vivieron felices para siempre, de toda la literatura y de todo el cine, son sombras del único y verdadero final feliz. Cuando el pueblo de Dios se reúna con su Salvador Jesucristo y viva por siempre en el reino eterno que Él instaurará en cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, niños, ¿por qué les gustan tanto las historias con finales felices? ¿Por qué les gustan tanto adultos las películas con finales felices? ¿Por qué te encanta tanto cuando un compañero te está contando la historia, un amigo, un vecino, un familiar, y parece que todo está mal, todo está echado a perder y alguien soluciona? ¿Por qué te encanta tanto escuchar eso? Porque Dios te creó para disfrutar de una alegría sin final para siempre en su presencia. Y entonces, cuando escuchas una historia que termina maravillosamente bien, que tú pensabas que iba a terminar horriblemente mal, y te gusta esa historia, es un eco de la eternidad. Es como un pequeño vistazo donde entra un rayo de luz en este mundo y en esta vida marcada por tanto dolor, tanta muerte, tantos adioses y tanto sufrimiento. Sí, nos gustan los finales felices porque fuimos creados para un final feliz, para una alegría que nunca termina. Hoy concluimos nuestra serie en el libro de Job. Llegamos al final de la historia terrenal de este hombre. ¿Y cómo termina la historia, mis hermanos? Y vivieron felices por siempre. Así termina la historia. A este hombre lo conocimos al inicio del libro de Job como un hombre fiel, con una preciosa familia, éxito laboral, éxito económico y que servía a Dios con todo su corazón. Nada de hipocresía en él. Pero en un solo día lo perdió todo, sus propiedades, posesiones, patrimonio y a sus 10 hijos. Y un poquito de tiempo después perdió su salud y no solo eso, sino que su esposa y sus amigos que debían apoyarlo, no lo apoyaron, lo condenaron, lo culparon. Y después de varios discursos, que algunos me han dicho, esa parte de Job la sentí como aburrida, como estaba desesperado porque se acabaran ellos de hablar uno a otro, uno a otro, uno a otro, uno a otro, uno a otro. Después de varios discursos de sus amigos y de Job, de hablarse mutuamente, de los amigos hablando, culpando a Job y Job defendiéndose, Dios habla y le dice a Job, Job, no tienes por qué criticar mi manera de gobernar mi mundo. Tú eres un ser humano y eres polvo. Dios se presentó a Job como el creador y señor de todas las cosas, el que gobierna bien su mundo. Y Job fue impactado por la revelación de este Dios que le hablaba desde un torbellino. Y este hombre que estaba criticando a Dios porque estaba diciéndole, Dios, yo dudo que tú estás haciendo las cosas bien. Este hombre escuchó a Dios y dejó de criticar a Dios. Dejó de hablar en contra de Dios. Dejó de quejarse en contra de Dios. Y dijo, después del primer discurso de Dios, hubieron dos discursos, después del primer discurso dijo, pongo mi mano sobre mi boca, ya no digo más. Y después del segundo discurso dijo, me retracto, echo para atrás todo lo que dije. Tú no has hecho las cosas mal, tú no te has equivocado, todo lo has hecho bien, perfectamente bien, y yo me rindo a ti, me someto a ti. Tú eres sabio y bueno. Dice Tim Keller que
con la frase de Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job reconoce que los conceptos que tenía de Dios eran como abstractos, pero no se habían apoderado de su corazón. Pero la presencia y las palabras de Dios pusieron todo en perspectiva y quitaron del corazón de Job el deseo de justificarse a sí mismo. Quitaron del corazón de Job esa insistencia de que él creía que sabía mejor que Dios lo que debía suceder en este mundo. Y Job, por ese encuentro con Dios y las palabras de Dios hacia él, terminó con una teología más profunda, pero un corazón en paz. No se respondieron todas las preguntas de Job. Dios no le explicó a Job por qué estaba sufriendo. Nosotros sí sabemos, porque tenemos Job capítulo 1 y capítulo 2, pero Job no tenía Job 1 y 2. Job no supo que Dios estaba avergonzando a Satanás con su testimonio y con su vida. Job nunca supo eso, nunca supo absolutamente nada de por qué estaba sufriendo. Pero saben, aunque Job no tenía todas las razones, conocía al Dios que sí conocía todas las razones. Y para Job eso fue suficiente. Job se retractó de todo lo que dijo en queja y crítica hacia Dios y se rindió totalmente delante de él. Y ahora, mis hermanos, vemos la restauración de Job. Y este sermón se titula La restauración de todas las cosas. Y primero quiero que veamos la restauración de Job y después quiero que meditemos en la restauración que llegará a nuestras propias vidas en el día final. Veamos en primer lugar la restauración de Job. Versículo 10, Job 42:10. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Miren conmigo un poquito más atrás para tener contexto, mis hermanos, en Job 42, versículo 7. Los amigos de Job han hablado y hablado y hablado. Algunos comentaristas dicen por meses, otros comentaristas dicen por más de un año. Estos tres hombres han acusado y acusado y acusado a Job de pecado. Y Job se ha defendido y defendido y defendido. Y miren lo que dice Dios de las palabras de los amigos de Job y las palabras de Job. Miren Job 42:7. Después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz, el temanita, el más anciano de los tres, como el representante de los tres, Dios le habló directamente a él y le dijo, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomen 7 novillos y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes. Porque ciertamente a él atenderé para no hacer con ustedes conforme a su insensatez, porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Dios estaba muy enojado con los amigos de Job por todo lo que dijeron a Job. Y Dios dice, hablaron mal de mí. ¿En qué sentido hablaron mal de Job, mis hermanos? Hablaron mal de Dios, perdón. ¿En qué sentido hablaron ellos mal de Dios? En el sentido que ellos le decían a Job, si tú actúas bien, Dios te va a recompensar. Él va a estar en deuda contigo si tú te arrepientes de todo el mal horrible y perverso que has hecho y empiezas a caminar bien delante de Dios. Dios va a estar en deuda contigo si tú te portas bien. Y Dios no está en deuda con nadie. Eso le dijo Dios a Job. Yo no te debo nada. Job 41, 10 y 11. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado algo? Dice Dios,
para que yo se lo restituya cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Dios no está en deuda con nadie. Y los amigos de Job le dijeron, si tú te portas bien, Dios te va a bendecir, porque si tú te portas bien, Él va a estar en deuda contigo. Y Dios dice, eso es hablar mal de mí. Eso es hablar mal de mí. Porque todo lo que Dios da, escucha esto, es por gracia. Nada es porque tú te lo mereces. Todo. Todo lo que tú tienes, Dios te lo ha dado por pura gracia, no porque tú te lo mereces. Absolutamente todo. Cualquier cosa en la que pienses, oportunidades, amistades, contactos, vestimenta, casas, patrimonio, inversiones, absolutamente todo lo que tú tienes, Dios te lo ha dado por pura gracia, no porque tú te portaste bien y Dios entró en deuda contigo porque tú te portaste bien. Pensar así es hablar mal de Dios, pensar mal de Dios. Y Dios está enojado con estos hombres, los destruirá, pero dice, hay una solución, que Job interceda por ustedes. Ustedes están tan mal que no es suficiente un animal para el sacrificio, sino varios animales. 7 novillos, 7 carneros, 14 animales por el pecado de 3 hombres. A menudo un solo sacrificio, un solo animal, un solo muerto era suficiente. Él, el animal, murió como sustituto de estos pecadores y eso es suficiente. Pero para estos 3 dijeron cosas tan terribles que Dios pide 14 animales. Y Job, escucha esto, sin resentimiento, sin rencor, sin enojo, contra estos 3 hombres que han estado por meses acusándolo y atacándolo en lugar de consolándolo, ora por ellos. Y después de que Job oró por ellos, sucede esto que leemos en el versículo 10. El Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Dios bendijo a Job porque Dios no es un Dios caprichoso que se complace en el sufrimiento de los que temen, así como, me gusta ver sufrir a este, como cuando los adolescentes agarran uh, ratones o ranas y las torturan. Yo tenía amigos que crucificaban ratones. No sé si ustedes han tenido ese tipo de amigos, pero yo tenía ese tipo de amigos. Agarraban animales y los torturaban y se reían de los animalitos ahí, sufriendo. Dios no es así. Dios no te mira sufriendo y como que le produce gozo verte llorando. No, Él tiene un propósito soberano y siempre bendecirá en esta vida y principalmente en la venidera a sus hijos, a su pueblo, porque Dios es un Dios generoso, compasivo, misericordioso, que da abundantemente y nadie le puede superar en generosidad y en bondad y en compasión y en misericordia. El Señor restauró el bienestar de Job y le dio el doble de todo lo que tenía antes de que empezaran estas catástrofes. Dice un comentarista, Eric Orlund, las pruebas, como las pruebas que le sucedieron a Job, son terribles, pero siempre son temporales. Subraya eso. Las pruebas en la vida son terribles, hermanos. A veces la vida duele. A veces la vida te hace retorcerte del dolor. A veces son tragedias como las que le sucedieron a Job, pero a veces son esa tribulación o ese problema
que viene detrás de otro y de otro y de otro y de otro y no se acaba una cuando ya llegó la otra. Y te cansas, te agotas, pierdes las energías. Estás luchando una y otra vez y otra vez y otra vez y te cansas, te agotas. En Honduras, en mi rancho, hay un dicho que cuando ves a una persona así, dices que le llueve sobre mojado. Ya le llovió, ya está inundado. A ver, otra tormenta. Y ya cayeron dos y ya no se puede vivir ahí y otra tormenta. Pensemos en lo que acaba de pasar en Venezuela. No fue un terremoto, fueron dos, como si uno no fuera suficiente, uno detrás del otro. Pero esto no sucedió en la nación más próspera del continente, ¿cierto? Ya venían con dolores, ya venían con sufrimientos, ya venían con escasez. Y eso sucede a nivel nacional, como le está pasando a Venezuela, como también sucede a nivel personal y familiar. No sales de una cuando te cae la otra, cuando te cae la otra, cuando te cae la otra. Y entonces en medio de las grandes tragedias de la vida y del continuo batallar, debemos recordar esto. Las pruebas como las que le vinieron a Job para los hijos de Dios son terribles y lloramos y nos lamentamos y sufrimos, pero siempre son temporales. Mis hermanos, siempre son temporales. Se van a terminar, se van a acabar. Versículo 11. Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él y comieron con él en su casa, se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Esto es increíble. Primero, Job reconoce que su relación con Dios está restaurada, pero no solo eso, sino que también su relación con los que le rodean está restaurada. Durante todo el libro de Job, escuchamos varias veces a Job diciendo que quienes antes le respetaban, ahora se burlan de él. Quienes antes eran sus amigos, ahora no lo quieren ni ver. Claro, Job estaba arruinado, ya no podía invitar a comer, ya no podía hacer fiestas para invitar a la gente. ¿Y quién es amigo del arruinado, cierto? El amigo del que paga los tacos, pues sí, todos son amigos del que paga los tacos. Pero el amigo del que está en ruina, en bancarrota, ¿quién quiere ser amigo del que está en bancarrota? Nadie quería ser amigo de Job. Además, enfermo, ulceroso, con gusanos en su piel podrida por la infección de la enfermedad que tenía. Apestaba seguramente. Y ya no vivía en su mansión que tenía antes, sino en el basurero municipal. ¿Quién quería ser amigo de Job? Nadie, estaba separado de su comunidad. Y aquí vemos que la restauración no solo tiene que ver con lo vertical en su comunión con Dios, sino también en lo horizontal, en su comunión con otros. La restauración, aquí al final del libro de Job vemos que es total en todas las áreas de la vida. Todos sus hermanos, todas sus hermanas vinieron, comieron con él, una señal de relación, amistad, comunión, comunidad. Y mira a quién se le atribuye todas las desgracias que le sucedieron a Job. ¿Sí notaste? Versículo 11, entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él y comieron con él en su casa, se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que quien trajo sobre Job, que el Señor había traído sobre Job. Dios estuvo en total y absoluto control de cada detalle de todas estas tragedias que le ocurrieron a Job, mis hermanos. Y esto es algo que hemos visto una y otra vez en el libro de Job. Dios es soberano sobre el sufrimiento y obra a través del sufrimiento, sobre el sufrimiento y en tu vida en medio del sufrimiento. Y mira, cada uno, dice al final del versículo 11, le dio una moneda, 11.4 gramos de plata y cada uno un anillo de oro.
Sobre este dinero, Job comenzó a reconstruir su patrimonio otra vez. Y con el tiempo, esas monedas que le dieron a Job de plata y ese anillo de oro se convirtió en el doble de la riqueza que había tenido antes de todas estas tragedias. Todos los números en el versículo 12 son el doble de los números en el capítulo 1. ¿Cuánto tenía Job? ¿Y cuánto tiene ahora? Ahora tiene el doble. Versículo 12, miren conmigo. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Como hoy se mide la riqueza en dólares, en la antigüedad se medía la riqueza en cabezas de animales. Job era el Elon Musk de su tiempo. Versículo 13. Aquí viene algo muy especial, porque Job había enterrado 10 hijos. Enterrar un hijo es horrible, pero enterrar 10 multiplica lo horrible de enterrar un hijo por 10. Pero aquí vemos que la bendición de Dios son hijos también. Hermanos, especialmente los jóvenes, quiero hablarles a ustedes. Los hijos no son un estorbo, son una bendición del Señor. ¿Cómo Dios bendijo a Job? Dándole hijos. Y no uno, ni dos, 10. Si tú miras los hijos como un estorbo, examina tu corazón porque probablemente Dios te llama a arrepentirte de ver a los niños, a los hijos como un estorbo y empezar a verlos como una bendición de las bendiciones más grandes que Dios da en esta vida. Mira el versículo 13. Tuvo además 7 hijos y 3 hijas. Llamó a la primera Gemina, a la segunda Cesia y a la tercera Keren Apuk. En toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Su padre les dio también herencia entre sus hermanos. Y aquí nos menciona estos 3 nombres de estas 3 mujeres. Las mujeres en la antigüedad eran mal vistas o eran rechazadas o eran menos importantes que los hombres. Entonces el hecho que haya mencionado a las mujeres significa qué tanto aprecio y gozo tenía Job con sus 3 hijas. El nombre Gemina se usaba en aquella región para referirse a aves elegantes o piedras preciosas. El nombre Cesia era el nombre de una que venía de una planta aromática que tenía variedades muy apreciadas en aquel tiempo. Y el nombre Keren Apuk hacía referencia a un maquillaje que usaban para resaltar los ojos. Entonces habla de elegancia, belleza. Habían muchos pretendientes para estas 3 muchachas. Muchos se querían casar con ellas. No había muchachas tan hermosas en todo el mundo. Una restauración total y completa de Job y de su familia. Versículo 16. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, ahí rodeando a Job. Y los abuelitos me dicen que ser abuelo está bien chido. Que abuelear es de lo mejor que hay en el mundo. Mi papá dice, si hubiera sabido que tener nietos era más divertido que tener hijos, los hubiera tenido primero. Pero eso es imposible, ¿cierto? Y ahí tú puedes ver a Job levantándose del basurero municipal, empezando a invertir con estas monedas y este oro que le dieron.
y regresar a vivir con su esposa, empezar a sanarse. Tú puedes imaginar la vida de este hombre, tener un hijo, comprar, vender, multiplicar su riqueza, contratar empleados, de la ruina total a la prosperidad mayor que la que tenía antes de toda esta tragedia. Y lo puedes ver haciendo las fiestas de cumpleaños de sus muchachos y recordando el dolor, la angustia, la tristeza, la pérdida, orando en la mañana. Gracias, Señor. Mira dónde me tienes. Mira de dónde vengo. Viendo a sus hijos correr, verlos casarse, estar en su boda, pensando en sus 10 muchachos que ya no están, pero aquí están estos otros 10, entregándolos en matrimonio, gozándose con ellos, celebrando, ver a un nieto nacer, volver a repetir, dar a sus nietos en matrimonio, ver a un bisnieto nacer, volver a repetir, dar un bisnieto en matrimonio, ver a un tataranieto nacer, y ahí el viejito con sus bebés en sus brazos, del basurero municipal a la restauración completa y plena. Sus hijos sobándole sus canas y diciéndole, papi, te amo. ¿Qué mejor que eso? Dime qué mejor que eso. Hacerte viejito con tu familia, hacerte viejito con tu esposa. Respirar hondo y decir, tengo la bendición de Dios en mi vida. Dios está a mi favor. Estoy bien y estaré bien por siempre. Ahí termina la historia de Job, mis hermanos. Dios mostrando gracia de nuevo con su siervo. Ahí termina la historia de Job. Ahora, yo quiero que, en segundo lugar, y para concluir, hablemos de nuestra restauración. Recuerden, todas las historias con un final feliz, especialmente las de la Biblia, nos apuntan al mayor final feliz de todos, los que experimentaremos todos aquellos que somos hijos de Dios. Entonces, Job nos está comunicando algo. El sufrimiento que atravesamos en esta vida es temporal, es pasajero. Incluso si Job hubiera podido escribir, hubiera escrito más o menos las mismas palabras que Pablo, cuando él dijo en 2 de Corintios que la aflicción que nosotros estamos experimentando es leve y pasajera. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que Pablo, con todo el sufrimiento que él experimentó, dijera que el sufrimiento es leve y pasajero? Si a él le aventaron piedras hasta dejarlo como muerto. Lo castigaron a latigazos varias veces, 40 latigazos menos uno. Lo andaban buscando para robarle. Lo andaban buscando para matarlo. Él dijo que tenía una espina o un aguijón en la carne, ¿recuerdan? Y que le había pedido 3 veces a Dios que se lo quitara y Dios le dijo, no, no te lo voy a quitar, porque cuando eres débil, entonces eres fuerte. Pablo estuvo en naufragios, a punto de morir, en la cárcel, y no por sinvergüenza, corrupto y malhechor, no, por predicar el evangelio. Y en medio de todos esos sufrimientos, él dice, esto es leve y pasajero. No, Pablo, perdón por quejarme de mis sufrimientos, ¿cierto? Pero todo sufrimiento para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, es leve y pasajero. Y Job bien nos pudo haber escrito una carta y decirnos, hey, todo lo que estás pasando, todo lo que estás sufriendo, pasará.
pasará. Tarde o temprano pasará. No con más ansias, pasará. Sé paciente, pasará. Camina fielmente con Cristo, pasará. La enfermedad que te hace retorcerte de dolor en tu cama, pasará. La enfermedad que te hace no dormir de la ansiedad, pasará. Esa lucha contra ese pecado que no puedes vencer, pasará. Esos conflictos en tu matrimonio, pasarán. Esas luchas con tus hijos rebeldes, pasarán. Esos anhelos insatisfechos serán absolutamente satisfechos cuando te encuentres con Cristo cara a cara. Todo el dolor, las lágrimas, el temor, la ansiedad, pasará. Los médicos se quedarán sin chamba. Ya no habrá hospitales. Las morgues todas se van a cerrar. Los abogados de litigios ya no van a tener más por qué litigar, porque Cristo va a reinar estableciendo su reino sobre cielos nuevos y tierra nueva, y ya no habrán más litigios. La envidia será erradicada completamente de la faz de la tierra. Daniel, ¿cómo me puedes asegurar eso? Bueno, yo quiero que vayamos a dos pasajes, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo, para leer una promesa maravillosa para el pueblo de Dios. Miren conmigo Isaías 25. Isaías 25, del 6 al 9. Oh, mis hermanos, hay buenas noticias para el pueblo de Dios. Hay excelentes noticias, maravillosas noticias. Isaías 25, 8 y 9. Perdón, vamos a leer desde el 6. Escucha esto, creyente desanimado. Escucha esto, creyente dolido, sufriendo. Escúchalo. Préstale atención. Estas son las promesas de tu Dios para ti. 800 años antes de Cristo, Isaías escribió esto. El Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado, y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará o limpiará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y en aquel día se dirá, este es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Y estas palabras son citadas en Apocalipsis. Y este es el pasaje del Nuevo Testamento que quiero que veamos, Apocalipsis 21. Vamos allá, mis amados hermanos. Apocalipsis capítulo 21. Job fue restaurado terrenalmente y también en la eternidad vivirá con un gozo que solo Dios puede dar. Y junto con Job, todos los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y creído en Cristo como nuestro Salvador, seremos restaurados plena y totalmente. No más ansiedad, no más malas noticias, no más fosas comunes, no más corrupción en el gobierno, no más ansiedad porque se te metan a tu casa, no más ansiedad porque tienes miedo de que te recojan en la calle, no más citas médicas de terror. Todo eso se acabará, mis amados hermanos. Apocalipsis 21, versículo 1. Entonces
vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará o limpiará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto es verdad. Dios ha dicho, Dios ha hablado, esto es verdad. Un escritor llamado Danny Akin tiene un comentario de Apocalipsis y comienza diciendo que hace varios años alguien le contó una experiencia interesante que tuvo en su ministerio a una iglesia perseguida. Hay muchos lugares donde los cristianos son perseguidos por su fe y los matan por creer en Cristo, incluso aquí en México, en Oaxaca. Y este hermano visitó a esta iglesia que se reunía en secreto por miedo a la persecución y les preguntó, entre todas sus conversaciones, ¿cuál es su libro favorito de la Biblia? Y ellos dijeron: Apocalipsis. Apocalipsis, con todas las bestias y los sellos y las trompetas. Y ellos dijeron: Apocalipsis es nuestro libro favorito porque nos enseñan que al final nuestro Dios gana. Hay muchas cosas difíciles de entender en Apocalipsis, pero lo que no se puede pasar por alto es que Dios gana. Y su pueblo gana también, porque Él gana. Y porque Dios gana, todo estará bien. Hermano, que sufres, que estás viviendo con duelo, con angustia, que estás cansado de vivir y de luchar, todo estará bien. Podemos confiar en nuestro presente, podemos confiar nuestro presente y nuestro futuro y descansar en que Dios nos garantiza la victoria final. El final feliz, mis hermanos. El final feliz que todos anhelamos, que todos sabemos que queremos. El cuerpo estará libre de enfermedad, ya no habrá defectos en nuestros cuerpos, no más rodillas dolorosas, ni problemas de colitis. Ya no habrá más deterioro ni muerte en nuestros cuerpos. Ya no habrán adicciones. Seremos personas llenas de salud y de energía, fortalecidos por el Espíritu de Dios. Dijo Charles Hodge: no habrá debilitamiento por la vejez, ni deterioro de las facultades, ni pérdida de energía, sino juventud inmortal. Y nuestras relaciones con Dios y con otros serán perfectas. Viviremos en ciudades organizados para vivir para la gloria de Dios, creando arte, trabajando para la gloria del Señor y nuestro gozo eterno en Él. Ya no tendremos contiendas, pleitos familiares por herencias. Tú ponle el nombre al problema que venga a tu mente, y eso no habrá en los nuevos cielos y nueva tierra donde Cristo reina. No más inundaciones, terremotos, tornados. No habrá nadie que perderá su capacidad de recordar.
No habrá ningún padre que le diga a su hijo, mijo, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres tú? No habrá más traiciones, ni fraudes, porque Cristo en su venida nos transformará a nosotros y transformará toda su creación. Pablo mismo dice que este mundo gime con dolores de parto, esperando la redención de los escogidos de Dios. Lo que nosotros, el pueblo de Dios, estamos esperando es que Cristo regrese por segunda vez. Y mis hermanos, el llamado aquí para todos nosotros es caminemos fielmente con Dios hasta que nos encontremos con Cristo. En medio del dolor y la angustia, tú puedes predicarte a ti mismo las promesas de Dios. Y una de sus más maravillosas promesas es que Cristo vendrá y restaurará todas las cosas. Te restaurará y te hará absoluta y totalmente pleno. Absoluta y totalmente pleno. Y mientras ese día llega, queremos ser fieles para caminar con Cristo, para cumplir las vocaciones que Él nos ha dado, mis hermanos. Esto no nos lleva a meternos en un monasterio esperando que Cristo venga por segunda vez. Esto no nos lleva a lo que hicieron los tesalonicenses. Bueno, como Cristo ya va a venir por segunda vez, entonces dejemos de trabajar, porque ¿para qué trabajar si Cristo ya casi viene? Y Pablo dice en segunda de Tesalonicenses, el que no trabaja, que no coma. A trabajar, a ser fieles, a caminar fielmente con el Señor, pero convencidos, seguros que Cristo vendrá por segunda vez y reparará y restaurará todas las cosas. Me gusta la frase que usa Paul Tripp para referirse a muchos de nosotros cuando olvidamos la eternidad. Él dice que vivimos con amnesia de la eternidad. ¿Qué es amnesia? Olvidar, ¿cierto? Se nos olvida a nosotros que esta vida no es todo lo que hay. Se nos olvida a nosotros que hay una eternidad esperándonos en la presencia de Cristo. Y cuando nosotros olvidamos que Cristo vendrá por segunda vez y restaurará y reparará todas las cosas, mis hermanos, nuestra vida entonces se vuelve cuesta arriba y no sabemos cómo enfrentar el sufrimiento. Dice Paul Tripp, ¿estás experimentando la esquizofrenia de haber sido diseñado para vivir con la eternidad en mente, pero de seguir viviendo como si solo existe este momento? Es triste cómo muchas personas viven constantemente con amnesia de eternidad. Olvidamos la perspectiva a largo plazo. Fuimos creados para vivir en una relación eterna con un Dios eterno para siempre. Tú y yo simplemente no podemos vivir como si la eternidad no fuera una realidad, pero mucha gente lo intenta. Ponen todas sus esperanzas y todos sus sueños en el aquí y ahora, en situaciones, lugares, posesiones, ocupaciones y personas. Llenan momento tras momento con expectativas imposibles de cumplir. Piden a la gente que sea lo que nunca será. Exigen que un mundo gravemente quebrantado ofrezca lo que nunca podrá ofrecer. No reconocen que ahora nunca puede ser el paraíso. Mis hermanos, confesemos nuestra amnesia de eternidad y vivamos con nuestros ojos en Cristo. Caminemos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12, 1 al 3. Puesto los ojos en Jesús. Quiero terminar, mis amados hermanos, con una canción para niños, que hay una agrupación argentina que se llama Pequeño Pez, que ha estado sonando como por 2 años en casa. En el Spotify de mi pobre esposa son las canciones más oídas. Y yo casi nunca le prestaba atención a esas canciones, pero fuimos a un concierto de este grupo con los chiquillos, emocionados, y le empecé a prestar atención a la letra de una de estas canciones. Y habla de historias, leyendas y cuentos, con lo que empezamos a considerar Job capítulo 42, este sermón, ¿cierto?
Y esta canción dice, podemos explorar la luna en las historias que creamos, en las leyendas que creamos, en los cuentos que escribimos. Podemos vivir en la casa de un caracol, viajar volando en una pluma, construir una ciudad de cartón. Podemos imaginarnos un montón de mundos y un montón de escenarios y un montón de personajes al escribir historias, leyendas y cuentos. Y en la frase que más se repite en la canción, dice, a ver, ¿quién se sabe un cuento del derecho y del revés? A ver, ¿quién se sabe un cuento que termine bien? Yo me sé uno. ¿Tú te sabes uno? Yo me sé uno que termina súper bien, maravillosamente bien. Y no es una leyenda, es verdad. Verdad como una roca, firme donde tú puedes depositar tu vida. Yo me sé un cuento que termina bien. Es la gran historia de Dios. Todo parecía echado a perder. Todo parecía que no tenía solución. Nosotros, creados a imagen de Dios, nos rebelamos contra Dios, pecamos, fracasamos en cumplir los mandamientos de Dios. Y parecía que estábamos destinados al castigo eterno en el infierno, ¿cierto? Pero Dios, en su gran amor, envió a Jesucristo su Hijo para que Jesús muriera en una cruz pagando el precio por nuestros pecados. Y ahí viene el giro inesperado. El ofendido vino a dar su vida por los ofensores, nosotros. Y quienes creen en Él y en su sacrificio son perdonados, rescatados, limpiados y perdonados de todos sus pecados. Y también reciben la promesa de que un día estarán con Cristo por siempre. Sin dolor, sin muerte, sin más lágrimas ni sufrimiento. ¿Tú crees en Cristo como tu Salvador? Es tu única esperanza para que tu vida termine bien, con un final feliz. Si no crees en Cristo como tu Salvador, lo único que te espera es destrucción, separación de Dios por siempre, del único que puede satisfacer tu corazón verdaderamente. Entonces yo te llamo a ti, ven a Cristo hoy. No desperdicies el anhelo en tu corazón de historias con final feliz, porque ese anhelo es como Dios creó el mundo. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe, para que tú también puedas escuchar esta promesa y decir, esta promesa es mía. Mis amados hermanos, Salmo 17:15 dice, en cuanto a mí, y nosotros nos podemos unir con el salmista, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar, me saciaré cuando contemple tu semblante. Vamos a orar. Amado Dios, te bendecimos y te adoramos porque la historia de Job termina espectacularmente bien, no solo en lo que le sucedió al final de su vida en esta tierra, sino que en este momento él está disfrutando de Cristo Jesús, su Redentor, a quien él sirvió y para quien él vivió toda su vida. Y el final de su historia aquí en esta tierra nos apunta al final de nuestra historia por la eternidad en la presencia de Cristo. Quizás las cosas no se arreglen en nuestra vida como se arreglaron las cosas en la vida de Job, pero se arreglarán por siempre y definitivamente porque Cristo vendrá, establecerá su trono en cielos nuevos y tierra nueva, y nosotros, su pueblo, viviremos con él por siempre, y todo estará bien. En medio de nuestro dolor, no nos dejes olvidar esto, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.